Dominio de funciones. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función corresponde al conjunto de números reales para los cuales está definido, es decir, aquellos valores que al ser reemplazados en la expresión generan como resultado números reales y no algún tipo de indeterminación. Algunos tipos de indeterminación son raíces pares negativas o fracciones con denominador igual a 0. En los ejemplos podemos apreciar algunos casos de indeterminaciones matemáticas. Clasificación de las funciones. Las funciones matemáticas se clasifican de acuerdo a una serie de características en sus representaciones algebraicas y gráficas de la siguiente manera: polinómicas, racionales, radicales, trascendentes y especiales. En este caso centraremos nuestra atención en el cálculo del dominio de las funciones polinómicas, racionales y radicales, las cuales se denominan como funciones algebraicas. Clasificación de las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas se clasifican de la siguiente manera: funciones polinómicas, cuya expresión corresponde a un polinomio de cualquier grado. Entre las funciones polinómicas podemos encontrar la función constante, la función lineal, la función afín, la función cuadrática, la función cúbica y las funciones polinómicas. Funciones radicales. En su estructura, la variable x hace parte de la cantidad subradical. Su forma es la expresión f de x igual a raíz n de x. Se clasifican en función radical par y función radical impar. Funciones racionales. Son aquellas que en su estructura están formadas por dos polinomios en la forma f de x igual a p de x sobre q de x, tal que q de x sea un polinomio diferente de 0. Dominio de funciones polinómicas. Las funciones polinómicas se caracterizan porque la expresión algebraica asociada corresponde a un polinomio. El dominio para este tipo de funciones está asociado a todo el conjunto de los números reales, ya que el valor de x puede sustituirse por cualquier número real y obtener su imagen sin ningún tipo de indeterminaciones. Diremos que el dominio para una función polinómica es igual a r o a todos los números entre menos infinito e infinito. Ejemplos. Determinar el dominio para las siguientes funciones. Las funciones f de x y h de x corresponden a números reales, por lo tanto podemos decir que son funciones constantes. Las funciones p de x igual a 3x y q de x igual a menos 10x se ajustan con las características de las funciones lineales. Teniendo en cuenta que las funciones r de x y s de t tienen la forma ax más b, podemos decir que éstas se ajustan con las características de la función afín. Mientras que las funciones m de x y r de x cumplen con las características de un polinomio de segundo grado, es decir, son funciones cuadráticas. Las siguientes funciones, es decir, la función p de x igual a menos x al cubo y h de x igual a 5x al cubo menos 2x más 8, corresponden a un polinomio de tercer grado, por lo tanto son funciones cúbicas. Y finalmente, las dos últimas funciones tienen un grado mayor que 3, por lo tanto diremos que son funciones polinómicas. En todos estos casos podemos apreciar funciones que están representadas por un polinomio. Por lo tanto, todas representan funciones polinómicas y esto quiere decir que su dominio es el conjunto de los números reales
O, expresado en otra manera, los números comprendidos entre menos infinito e infinito. Dominio de funciones racionales. Las funciones racionales se caracterizan porque la forma algebraica que la representa corresponde a una expresión de la forma f de x igual a p de x sobre q de x, donde q es un polinomio diferente de 0. El dominio de este tipo de funciones se asocia a todo el conjunto de los números reales, excepto aquellos valores para los cuales el denominador sea igual a 0. Ejemplos. Determinar el dominio de las siguientes funciones. En este caso es importante señalar que para calcular el dominio de una función racional se iguala el denominador a 0 obteniendo una ecuación. El dominio de esta función corresponde a todos los números reales excepto las raíces de la ecuación obtenida, ya que para estos valores el denominador va a ser igual a 0, causando una indeterminación. Función g de x igual a 2x más 4 sobre 5x menos 10. Como es posible observar, esta función corresponde a un cociente entre dos polinomios. Por lo tanto, es una función racional. Para calcular el dominio, tomaremos el denominador e igualaremos la expresión 5x menos 10 a 0. Esto lo haremos para buscar aquellos números que hagan que esta expresión sea igual a 0 y nos indetermine la expresión. En este caso se obtiene una ecuación lineal con una incógnita. El siguiente paso es resolver esta ecuación. Por lo tanto, despejamos x aplicando los procedimientos correspondientes y encontramos que x es igual a 2. Esto significa que el dominio para nuestra función será todos los números reales excepto la solución de la ecuación formada, en este caso 2. Ejemplo número 2. En este caso determinaremos el dominio para una función denominada p de x, que en su estructura corresponde a una función racional. Para determinar el dominio de esta función tomamos el denominador, que en este caso corresponde a x al cuadrado menos 5x más 4 y lo igualamos a 0. Al hacerlo se obtiene una expresión matemática que corresponde a una ecuación cuadrática. Este tipo de ecuaciones se puede resolver aplicando dos métodos: el método de factorización o la fórmula cuadrática. Y en la parte inferior izquierda de las pantallas podemos ver el procedimiento para calcular las raíces o soluciones de esta ecuación. Podemos determinar que las raíces en este caso corresponden a los números 1 y 4. Por lo tanto, el dominio para la función asignada serán todos los números reales a excepción del 1 y el 4, ya que al evaluar la función p de x con estos valores obtendremos una indeterminación. Dominio de funciones radicales. Las funciones radicales se caracterizan porque la variable se encuentra bajo el signo radical. Su expresión algebraica cumple con la forma f de x igual a raíz enésima de x. De acuerdo al número del índice, es decir, n, las funciones radicales se clasifican en impares y pares. Para clasificar a este tipo de funciones basta con apreciar el número del índice, y de esta manera podemos deducir, como lo muestran los ejemplos, si las funciones son del tipo radical impar o radical par. Dominio de funciones radicales con índice impar. El dominio de las funciones radicales con índice impar corresponde en cualquier situación al conjunto de los números reales. Esto es debido a que al sustituir cualquier valor de x, siempre será posible calcular la raíz de índice impar de la expresión que haya en el radicando. Las funciones dadas se caracterizan por tener una variable en la cantidad subradical y además porque sus índices son números impares.
Por esta razón, si se nos pide determinar el dominio para estas funciones, decimos que se ajusta al conjunto de números reales o todos los valores comprendidos entre menos infinito e infinito. Dominio de funciones radicales con índice par. El dominio de las funciones radicales con índice par se asocia a todo el conjunto de números reales que al ser sustituidos en la expresión subradical genere cantidades mayores o iguales que 0, ya que para los valores de x que hagan el radicando negativo no existirá la raíz y por tanto no tendrán imagen. Esto significa que si tenemos una función radical cuyo índice n es par, entonces para determinar su dominio debemos expresar la cantidad subradical como una inecuación mayor o igual que 0, ya que las raíces negativas no están definidas para los índices pares. Ejemplos. Determinar el dominio para las siguientes funciones. La función f de x igual a raíz cuadrada de menos 2x más 8 corresponde por su estructura a una función radical con índice par. Es importante recordar que para determinar el dominio de una función radical con índice par, se expresa la cantidad subradical como una desigualdad mayor o igual a 0 obteniendo una inecuación, y que el dominio de la función corresponde a la solución de la inecuación obtenida. Para determinar el dominio de la función, tomamos la cantidad subradical, que es la expresión menos 2x más 8, y la escribimos como una desigualdad mayor o igual a 0, obteniendo una inecuación lineal. El siguiente paso es resolver la inecuación obtenida, cuya solución se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Es importante aplicar las propiedades correspondientes de las desigualdades, y obtenemos que la inecuación se reduce a la expresión x menor o igual a 4. La solución de la inecuación corresponde al dominio de la función, es decir, el conjunto de números reales comprendidos entre menos infinito y 4. Ejemplo número 2. Determinar el dominio para las siguientes funciones. P de t igual a raíz cuadrada de t al cuadrado menos 9t más 14. Según su estructura, la función dada corresponde a una función radical con índice par. Para calcular el dominio debemos tomar la cantidad subradical, que en este caso es la expresión t al cuadrado menos 9t más 14, expresarlo como una desigualdad mayor o igual a 0, generando una inecuación cuadrática con una incógnita. En este caso encontraremos la solución a la inecuación obtenida empleando el método de la construcción del sistema formado por las tres rectas. Para hacerlo, calculamos inicialmente las raíces de la ecuación utilizando la fórmula cuadrática y luego determinaremos la solución de la inecuación a través de la relación dada en la inecuación, donde buscaremos los números para los cuales la expresión nos genera cantidades mayores o iguales que 0, es decir, cantidades positivas. Si miramos detalladamente la gráfica obtenida, podemos deducir que esto corresponde a todos los números reales comprendidos entre menos infinito y 2, unidos con todos los números reales que van desde 7 hasta el infinito. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.